Bien, buenas tardes. Vamos a ver el tema del estrés laboral. Y para empezar a ver qué es el estrés laboral, tendríamos que definirlo, empezar a definir qué es el estrés. Y podemos definir el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa producto de diversas situaciones en el ámbito laboral, personal, exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que haya vivido, etcétera. Entonces, teniendo este primer concepto de lo que es el estrés, podemos ir viendo que el estrés se ha convertido en uno de los problemas que están afectando a la sociedad en la actualidad y que está causando mucho daño. Y este estrés existen diferentes tipos de estrés. Y el tema que vamos a ver hoy día pues es el estrés laboral. Y el estrés laboral lo podemos definir como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento en la que un individuo se enfrenta a una oportunidad, demanda o recurso que desea, poniendo a prueba todas sus capacidades y habilidades para poder adaptarse al cambio y resolver la situación. Entonces, como nos damos cuenta, el estrés laboral que se genera en la fuente de trabajo es una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento que tiene la persona a diferentes situaciones que se dan en el trabajo y que le cuesta adaptarse al cambio o resolver la situación. Seguimos viendo cuáles son las fases del estrés laboral. Existen tres fases que dependen de la duración y la capacidad de la persona para sobreponerse a la situación. O sea, no todas las personas sufren el mismo nivel de estrés o pueden estresarse de acuerdo a las mismas situaciones. Las fases del estrés laboral son la alarma, la resistencia y el agotamiento. La alarma es cuando el organismo se da cuenta que existe una situación que puede ser contraria o que no puede resolver. La resistencia es la situación estresante, se prolonga en el cuerpo, no tiene tiempo para recuperarse. Y el agotamiento es uno de los recursos fisiológicos, es el uso de los recursos fisiológicos al máximo. O sea, cuando ya nuestro cuerpo no puede más y empieza a tener agotamiento. La etiopatología o el origen del estrés. Depende del tipo de trabajo que produce más estrés, es aquel en el que las exigencias y las presiones superan los conocimientos y capacidades del trabajador. Hay pocas oportunidades de tomar decisiones o ejercer control y el apoyo que se recibe de los demás es escaso. Estas situaciones son las que generan estrés. Pero ¿cuáles son los factores que producen el estrés laboral? Tenemos tres factores que son el ambiental, organizacionales y personales. Los factores ambientales tienen que ver con los factores económicos, políticas y tecnologías. Depende cómo esté la economía, cómo está la situación política dentro de la empresa, dentro del país, las tecnologías que se estén usando, si se está usando tecnología muy obsoleta, genera mucho ruido, estresan al trabajador. Las organizacionales son las demandas de tarea, demandas de rol y demandas interpersonales. Es toda la situación interna que hay en la empresa que puede ir generando el estrés, que puede ir generando el descontento, las demandas de tareas, qué tareas está realizando, si son manuales o mentales, los roles, qué rol está cumpliendo el trabajador, si está de acuerdo a su formación, a su perfil, las demandas interpersonales, cómo anda la relación con los colegas de trabajo, cómo andan las relaciones con sus superiores, etcétera. Y los factores personales que pueden ser familiares, económicos y de personalidad, que ya son factores muy propios de aquel trabajador que está sufriendo o tiene la tendencia a sufrir el estrés. Bueno, tenemos algunos síntomas que se presentan del estrés laboral y estos síntomas son físicos y conductuales. Los síntomas físicos se llegan a observar en el cuerpo de la persona haciendo que tenga problemas en el funcionamiento de su organismo. Y los conductuales se hacen notorios porque la persona al tener estrés laboral no actuará como antes lo hacía, cambiando repentinamente su forma de ser.
¿Y cuáles son las consecuencias de estos síntomas? O sea, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias del estrés? Tenemos consecuencias físicas, psicológicas y organizativas. Físicas, los trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, dermatológicos y en el sistema inmune. Psicológicos, tensión, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento e indecisión. También tenemos trastornos en el sueño, de ansiedad, de fobia, drogodependencia, sexuales, depresión, esquizofrenia y organizacionales que afectan las relaciones interpersonales, ausentismo, baja en el rendimiento e incluso adicción a medicamentos o drogas. Esto, como podemos ver, son consecuencias que van a provocar la baja en la productividad del trabajador. Las consecuencias físicas pues vienen acompañadas de enfermedades que pueden convertirse en enfermedades crónicas. Las psicológicas pues le van a causar un trastorno que va a perjudicar a sus relaciones interpersonales. Bueno, hemos visto algunas de estas cosas y vamos a ver algunas estadísticas que existen sobre el estrés laboral. De acuerdo a una publicación de la Universidad Mayor de San Andrés del año 2015, el 70% de los trabajadores en Bolivia sufre de estrés laboral. En México ocurre que, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 43% de los mexicanos igual sufre estrés laboral. Y eso dice que, de acuerdo a los miembros de esta organización, muestra que México presenta los índices con menor productividad dentro de ese grupo. Y bueno, ¿qué se puede hacer para poder tratar el estrés laboral? ¿Qué podemos hacer? ¿De quiénes depende el tratar y manejar el estrés? Depende tanto de los directivos como de los colaboradores o el equipo de trabajo, los trabajadores, porque va tanto del que está como inmediato superior o como está como trabajador, de ayudar a que se pueda manejar el estrés. ¿Y cuáles son algunas recomendaciones para manejar el estrés, para reducir ese estrés? Primero que nada, organizar los horarios, ser organizado en los horarios, cosa de no estar con sobresaltos, haciendo las cosas a último momento. Participación de los trabajadores y de los compañeros, que todos sean colaborativos. Delegar responsabilidades. Una sola persona no puede realizar todas las cosas, tiene que empezar a delegar responsabilidades, no tomárselo todo como si él fuera el único trabajador. Una dieta balanceada puede ayudar a bajar el estrés. Hacer ejercicios, quemar energía, ayuda a reducir el estrés. También tenemos el reposo y distracción, tener sus horas de ocio, sus momentos de ocio con la familia, con los amigos, tener momentos de distracción, un chequeo médico continuo, hacer técnicas de relajación, pueden hacer meditación, evitar situaciones de ocio o sea, momentos de no hacer nada y estar solo, para no tener pensamientos que le vayan a llevar al estrés o que le recuerden alguna situación. Planificación de responsabilidades y el control de la respiración. Estas son algunos consejos que se dan para poder superar el estrés, poderlo manejar. Bien, eso sería todo en cuanto al estrés laboral.